Economía, finanzas personales, ahorro, presupuesto y consumo inteligente, tarjeta de crédito, manejo del crédito, importancia del seguro, servicios financieros móviles. Bienvenidos a otro episodio del podcast Construye tus finanzas. Si hoy tuviera que cubrir una reparación del vehículo, arreglar la plomería de la casa por una fuga de agua o atender el pago de una urgencia médica, ¿estaría preparado para cubrirla? ¿Cómo afrontaría esta situación? ¿Con su ahorro? ¿Con un seguro? ¿Recurriría a un amigo o familiar para que le preste el dinero o utilizaría la tarjeta de crédito sin tener certeza de cómo pagará después el cargo? Responder a estas preguntas resulta muy importante para conocer cómo está nuestra salud financiera. En este episodio del podcast Construye tus finanzas, conversaremos acerca de los 5 pasos para construir un fondo de emergencia y por qué es importante contar siempre con uno. Y para ello nos acompaña la doctora en educación Dayana Aceituno, coordinadora del programa de educación financiera de la Superintendencia de Bancos, quien además es economista y está certificada como educadora financiera de calidad, coach en finanzas personales y Certified Financial Education Instructor. Doctora, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio y compartir sobre este importante tema. Entrando en el tema, ¿qué formas de protección le permiten a una persona hacer frente a situaciones inesperadas? Pues definitivamente hay situaciones que pueden ocurrir que, como bien se dice, son inesperadas, imprevistas, pero que pueden formar parte de la vida cotidiana de una persona. Para hacer frente a ellas podemos recurrir, por ejemplo, a un seguro, tener estrategias de protección financiera. Y la más usual y conveniente, y de hecho las primeras que deberíamos tener, es conformar este fondo para cubrir una emergencia. En literatura diversa sobre finanzas personales, se recomienda la creación de un fondo para emergencias o colchón de seguridad. ¿Cómo se puede o debe crear y por qué es importante, doctora? Es importante porque nos permite tener esa paz y esa tranquilidad que al momento de ocurrir algo inesperado, estamos pues además expuestos a las situaciones emocionales que nos pueden afectar en el momento, pero si tenemos la seguridad que hay un respaldo financiero, nos podemos sentir más aliviados para hacer frente a esa situación. Y en ese sentido, ¿cómo irlo formando? Pues hoy vamos a compartir 5 pasos para que de una manera práctica podamos llevar a cabo este ahorro. ¿Cuáles son los 5 pasos, doctora? El primero de ellos es identificar la meta. La meta en este caso sería, por ejemplo, tener la cobertura de 3 a 6 meses de nuestros gastos promedio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son mis gastos promedio familiares al mes. Y ese dato lo multiplicamos por 3 para tener este valor de lo que quisiéramos lograr tener en nuestro fondo para emergencias, o lo podemos multiplicar incluso por 6 si es el nivel de protección financiera que quisiéramos tener. Lo mínimo recomendable es que sean por lo menos 3 meses del promedio de los gastos de una familia. El segundo de los pasos es iniciar por irlo formando. Tal vez uno puede pensar, pero 3 meses de mis gastos familiares puede ser una cantidad bastante alta, no lo percibo alcanzable, me parece difícil. Cuando ya identificamos primero este cuánto y ahora le ponemos un cuándo, podemos ver una solución más viable. Por ejemplo, decir, voy a establecer mi fondo de paz, mi fondo de emergencias, mi fondo para bienestar. En un plazo de 12 meses voy a acumular por lo menos lo de un mes de mis gastos. Empiezo a identificar un plazo. En el tercero de los pasos, podemos verificar en nuestro presupuesto cómo estamos haciendo nuestros gastos y cuáles de aquellos que son tal vez no tan necesarios o tan urgentes, irlos reubicando del gasto que tenemos actualmente a este plan de ahorro que vamos a tener para nuestro fondo de bienestar. Uno podría decir, voy a destinar, por ejemplo, el 8% de mis ingresos al mes para este fondo. De esa forma, si multiplicamos 8 por 12, este 8% de nuestro porcentaje que vamos a destinar al ahorro por estos 12 meses
En un año habremos completado el equivalente a un mes de nuestros gastos familiares. Aquí ya tenemos el primer paso, definir la meta. En el segundo, identificar el plazo. En este tercero, designar en nuestro presupuesto un porcentaje que vamos a destinar a él. El paso número 4 es ahora identifico dónde voy a ahorrar, dónde voy a guardar estos recursos. Ya vamos poniendo una intencionalidad y un propósito a nuestro ahorro. Y eso es muy favorable porque permite conectar el hábito con el propósito o con el objetivo. Entonces es mucho más fácil llevarlo a cabo. Y finalmente, luego de hacer este paso de manera muy intencionada, con mucho propósito, ya podemos ir a hacerlo de una forma automática. Por ejemplo, consultando con nuestra entidad financiera si tienen algún plan o programa de ahorro donde uno pueda depositar de manera automática o que le hagan débitos o algo que le permita y le facilite la vida a la hora de llevar a la práctica este ahorro. Muy interesante la ponencia, estimada licenciada. ¿Qué otras opciones se podrían implementar para construir un fondo de bienestar? Podríamos considerar, por ejemplo, 2 acciones. La primera podría estar orientada a esta reducción de gastos que nos permita ir moviendo de donde estamos gastando actualmente y reubicar hacia un fondo para este propósito. La otra opción es generar actividades productivas o identificar nuevas fuentes de ingreso que nos permitan también ir trasladando ese recurso hacia este nuevo fondo que vamos a tener. Este tema es por demás apasionante, doctora, y muy importante por cultura o hábitos. A veces, muchas personas, les es muy difícil siquiera pensar en un fondo de bienestar. Muchos aducen que su ingreso apenas les alcanza para vivir, algunos piensan que no es posible crearlo porque su ingreso es variable y otros, que ya están entrados en años, pues dicen que ya es muy tarde para pensar en prevención o en fondos o en ese tipo de cosas. ¿Cómo podrían motivarse y crear disciplina para construirlo, doctora? Definitivamente que los hábitos son importantísimos para llegar a una meta, porque son cuestiones que hacemos cotidianamente, a veces de forma consciente y a veces de forma no tan consciente. Por ejemplo, uno se levanta en la mañana y lo primero que puede hacer es revisar su celular, y eso no le llevó ningún esfuerzo, lo hace de forma automática. Podemos partir de identificar cuáles son esos hábitos financieros o esas creencias o pensamientos financieros que tenemos, revisarlos y empezar a ver si nos están alejando o nos están acercando a esta meta de estar más preparados ante una situación que se puede dar. El otro aspecto importante es en la construcción de este hábito que podemos generar una metodología. Tenemos un recordatorio, vamos a hacer con 4 R's. La primera es la R de recordatorio. Cada mes podemos establecer un recordatorio para decir, voy a revisar mi presupuesto, voy a ver en qué estoy gastando y entonces voy a identificar esos recursos que puedo empezar a trasladar hacia este fondo. Por ejemplo, algo importante sería identificar los famosos gastos hormiga, ¿verdad? Exactamente. Y de esos gastos hormiga, echar mano para ir metiéndolos dentro de este fondo. Exactamente, totalmente de acuerdo, porque esos pequeños gastos que no nos damos cuenta que estamos haciendo, cuando los multiplicamos, y a veces es la cura para el gasto hormiga, identificar cuál es el valor que diario, y que es definitivamente un hábito también, el valor que diariamente o cada semana o cada cuánto le estamos destinando a ese pequeño gasto. Por ejemplo, comprar un café todos los días puede ser 10 quetzales al día. Si lo multiplico por 5 ya son 50 quetzales a la semana. Por 4 semanas son 200 quetzales. Si eso lo traduzco en cuántas horas de trabajo necesito invertir para conseguir esos 200 quetzales, ahí puedo tener ya un recurso que puedo destinar a este fondo. Y pues eso sería pues ir haciendo ese recordatorio cada mes de ver cómo están nuestros gastos. Luego esto ya se va volviendo una rutina, un hábito, cada mes reviso. Porque puede haber casos en los cuales uno dice, pero este 8% al mes de mis ingresos no lo puedo ahorita destinar a este ahorro. Pero probablemente un 5% sí, o un porcentaje menor, pero no hay que estresarse. Lo importante es empezar
y cada mes volver a revisar el presupuesto para volver a hacer el ejercicio de ver de dónde puedo mover estos recursos hacia este fondo para tener alguna posibilidad de atender alguna urgencia. En el tercero de las R's, la tercera R es la de rendirnos cuentas. Ver si de verdad estoy haciendo este fondo, cuánto llevo ya acumulado este mes, el segundo mes, y ver cómo va a ir creciendo. Y la idea de un fondo es eso precisamente, que pueda irse formando e ir creciendo. Y la cuarta R está relacionada con felicitarnos, con reconocernos y darnos probablemente algo simbólico, que no quiere decir me voy a ir a gastar lo que ya guardé en mi fondo, sino voy a hacer algo simbólico, algo que me guste, me voy a comprar un helado que es de mi sabor favorito, y de esa manera ya reconocí que he logrado ese hábito y esa meta ya se está cumpliendo. Definitivamente, como decíamos, pues hay casos en los que puede resultar un poco difícil siquiera pensar en ello, pero no nos enfoquemos tanto en el sacrificio, lo que vamos a dejar de comprar, lo que vamos a dejar de hacer. Enfoquémonos en el beneficio, lo que vamos a obtener, la tranquilidad que nos va a representar, que en lugar de pasar por una angustia, vamos a pasar por una situación de estar más tranquilos. Más estables. Interesante, fascinante. Agradecemos, doctora, le agradecemos su grata compañía, su grata ponencia. La verdad es que siempre es de mucha ayuda para todos los que escuchamos, para todos los que sintonizamos el podcast Construye tus finanzas de la Superintendencia de Bancos, tener a la doctora Dayana Aceituno. Recuerden que este podcast es llevado a ustedes por la Superintendencia de Bancos. Nos sintonizamos en otro de la serie. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en el podcast Construye tus finanzas. Para aprender más, les invitamos a realizar el curso de finanzas personales de la SIB en la modalidad e-learning en www.sib.gov.gt/portal EF.